El aire en la sala de audiencias era denso, cargado con el peso de innumerables vidas y juicios. Elena Ramírez, una mujer de unos 50 años con el cabello entrecano recogido pulcramente, se sentó con una quietud que desmentía la vorágine de emociones dentro de ella. Sus manos, curtidas por el trabajo, descansaban sobre una pequeña bolsa de tela que contenía algo que la mayoría de los presentes consideraría insignificante. Frente a ella, el oficial Reyes, un hombre joven y corpulento con una sonrisa perpetuamente condescendiente, se recostaba en su silla, su mirada, habitualmente fría, apenas disimulando su diversión mientras escuchaba el preámbulo de su caso. Era el mismo oficial que, semanas antes, en un incidente menor, había desestimado su identidad, su historia, con un gesto de la mano y una risa vacía. La humillación de aquel momento, la forma en que su voz había sido silenciada, resonaba aún en sus oídos. Elena observó sus ojos esquivos, la ligereza de su postura, y una chispa, la misma que había forjado su resistencia a lo largo de décadas, se encendió en lo profundo de su ser. Sabía que esta no era solo una audiencia, era una arena, y ella no estaba allí para defenderse, sino para reclamar lo que le había sido arrebatado. El murmullo de la sala era apenas un eco distante para ella, inmersa en la tensa quietud de su propio momento. El juez, una figura autoritaria pero con un atisbo de cansancio en sus ojos, llamó el siguiente punto. El oficial Reyes se enderezó ligeramente, su fachada de profesionalismo apenas cubriendo el desprecio. Cuando el nombre de Elena fue pronunciado, un escalofrío de anticipación recorrió la sala. La historia que se desarrollaría no era la que esperaban. Reyes comenzó su testimonio, un relato pulido de un incidente en el barrio de Elena, presentando a los residentes como agitadores, a la mujer como una simple molestia. Su voz, entrenada para sonar persuasiva, goteaba una condescendencia apenas perceptible, un matiz que Elena conocía demasiado bien. Describía sus medallas que había encontrado en la bolsa de Elena durante el incidente como baratijas sin valor, un trofeo trivial de alguna organización comunitaria desconocida, riendo suavemente al recordar cómo las había sostenido, dejándolas caer de nuevo con un sonido metálico despectivo. Los ojos de Elena se estrecharon imperceptiblemente. La risa de Reyes resonó en su mente, no solo como una afrenta personal, sino como el eco de una sociedad que trivializaba las luchas y los logros de quienes no encajaban en sus moldes preconcebidos. La sala, en su mayoría ajena a esta tensión subyacente, continuaba con el tedioso procedimiento legal. Elena fue llamada a testificar. Se acercó al estrado, su andar lento pero firme. La calma de su rostro no revelaba la tormenta que bullía en su interior. «No estoy aquí para refutar el incidente, señor juez», comenzó con una voz clara, sorprendiendo a muchos con su franqueza. El oficial Reyes la observó con una ceja arqueada, esperando el predecible lamento. «Estoy aquí para hablar de lo que ese incidente reveló», continuó Elena, sus ojos fijos en Reyes, quien ahora desviaba la mirada, su sonrisa borrándose. Reveló la facilidad con la que algunos desestiman la dignidad de otros, la prontitud con la que se confunden las historias con baratijas. Su voz no era de ira, sino de una verdad inquebrantable. Mencionó las medallas, no como un punto central de su argumento, sino como un símbolo de la deshumanización que había experimentado. La sala se volvió más silenciosa, la atención fijándose en ella, mientras Elena, con cada palabra, comenzaba a desentrañar el tapiz de su experiencia, no con agresividad, sino con una serena y profunda convicción, su relato una marea ascendente que empezaba a rodear al oficial. La abogada de Elena, una mujer joven y astuta, la guió con preguntas concisas. «Señora Ramírez, ¿podría explicarle a la corte la naturaleza de los objetos a los que se refirió el oficial Reyes?» Elena asintió. Con manos que no temblaban, sacó las medallas de su bolsa, colocándolas cuidadosamente sobre la mesa frente a ella. Eran 4, de distintas formas y tamaños, con un brillo apagado por el tiempo y el uso. No eran las típicas medallas militares, pero su peso y su diseño
sugerían una profunda historia. Un silencio cargado llenó el espacio. El oficial Reyes, hasta ese momento con una actitud de desinterés, sintió una punzada de incomodidad. Los jueces, curiosos, se inclinaron. Elena tomó una de ellas, la más antigua, una medalla redonda con una figura grabada de una mujer plantando un árbol. «Esta», dijo, su voz ahora teñida de una emoción contenida, «me la entregó la comunidad de mi abuela en Chiapas, por organizar el primer sistema de riego que trajo agua a nuestros campos resecos». Un murmullo bajo recorrió la sala. Reyes la miró de reojo, la comisura de sus labios tensa, dándose cuenta de que la historia de esas baratijas era mucho más compleja de lo que había asumido. La narrativa de Elena se desplegó como un tapiz. Cada medalla un hilo que revelaba una vida de servicio y lucha. «Esta otra», continuó, sosteniendo una medalla rectangular con una pequeña cruz, «es de la diócesis de Los Ángeles, por mi trabajo con las familias recién llegadas, ayudándolas a encontrar vivienda y apoyo legal, a navegar un sistema que a menudo las ve como invisibles». Su mirada se posó brevemente en el oficial Reyes, un brillo en sus ojos que él no pudo descifrar. Era un brillo de comprensión, no de condena. La sala, antes con una energía de litigio, ahora estaba inmersa en una historia humana. El tono de Elena era factual, pero cada palabra resonaba con una verdad emocional innegable. La abogada de Reyes, hasta entonces confiada, comenzó a mostrar signos de preocupación, garabateando notas furiosamente. La dinámica de poder en la sala comenzaba a invertirse sutilmente. El oficial Reyes, que había entrado con una arrogancia tan evidente, ahora se encogía ligeramente en su asiento, su cara tornándose en un matiz rojizo, su risa anterior una vergüenza creciente. Elena continuó. «La tercera medalla, la de plata, la obtuve por mi valentía en un incendio en el centro comunitario. Salvé a varios niños, a riesgo de mi propia vida». El silencio era casi absoluto. Incluso el juez miraba a Elena con una nueva apreciación. Era la medalla más grande, y el relieve quemado y descolorido del centro daba fe de su historia. «Y la cuarta». La voz de Elena se detuvo por un momento, un nudo en su garganta. Tomó la medalla más pequeña, de cobre, casi insignificante a primera vista. «Esta me la dio mi hijo, antes de ser enviado a una guerra lejana. Una guerra que no era la suya. Es una réplica de una de sus condecoraciones, para que yo recordara que no soy la única en mi familia que ha servido, que ha luchado por un ideal, por una esperanza». Un hondo suspiro colectivo se escapó de la audiencia. La revelación de la última medalla fue un golpe emocional. El oficial Reyes, que había intentado evitar su mirada, ahora sentía el peso de todas las miradas de la sala sobre él. Su condescendencia se había transformado en un incómodo silencio, su rostro pálido bajo la luz de la sala. La abogada de Elena se volvió hacia el oficial Reyes. «Oficial Reyes, usted se rió de estas medallas. Las llamó baratijas. ¿Mantiene su postura?». La pregunta resonó con una carga implacable. Reyes dudó, sus ojos parpadeando. La tensión en la sala era insoportable. Intentó articular una respuesta, pero las palabras se negaron a salir. La abogada insistió. «Estas son condecoraciones de servicio, de sacrificio, de valentía, de una vida dedicada al bienestar de su comunidad y, en el caso de la última, de la nación a la que usted juró proteger. Considera aún que son baratijas sin valor». Reyes tragó saliva. El contraste moral entre su desprecio inicial y la magnitud de las historias de Elena era abrumador. Su rostro, antes tan arrogante, ahora reflejaba una derrota evidente. La sala observaba, un coro silencioso esperando su inevitable colapso. La ira contenida de Elena, que había estado ardiendo bajo la superficie, no necesitaba manifestarse con palabras. La verdad de sus medallas hablaba por sí misma, silenciando al oficial más eficazmente que cualquier grito. Elena, con una serenidad que era más impactante que cualquier grito, se dirigió directamente al oficial Reyes, sin esperar la intervención de su abogada. Su voz era tranquila, pero cortante. «Oficial Reyes, usted se rió.
Usted deshonró no solo mi servicio, sino el de innumerables personas como yo, que luchan día a día por la dignidad y por construir un país mejor. Deshonró la memoria de mi hijo. Hoy, frente a esta corte, y frente a la verdad que usted intentó pisotear, le pido que se ponga en pie. El oficial Reyes se incorporó lentamente, como si cada movimiento le causara un dolor físico. Sus ojos, antes llenos de burla, ahora estaban nublados por la humillación. Elena continuó, su mirada fija, inquebrantable. Ahora mire mis medallas, mírelas bien, y arrodíllese. Arrodíllese no ante mí, sino ante el peso de las vidas que representan, ante la verdad que usted quiso ignorar. Arrodíllese ante la justicia que usted ha negado. La orden era rotunda, su impacto resonante, empoderador. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Nadie se atrevió a respirar. El oficial Reyes, con el rostro descompuesto, dudó por un momento. Su orgullo luchó contra la humillación insoportable, pero la mirada de Elena, tan llena de la fuerza de su historia, tan vindicativa, lo obligó. Lentamente, con cada músculo tensándose, el joven oficial se hincó sobre una rodilla, sus ojos fijos en las medallas que yacían sobre la mesa, su cabeza gacha. No era una rendición al miedo, sino al peso ineludible de la verdad. Elena lo observó, su expresión serena, una victoria que no era de revancha, sino de una profunda y justa reivindicación. La sala estaba inmóvil, testigo de un momento que trascendía el caso legal. El poder había cambiado de manos, no por la fuerza, sino por la integridad inquebrantable de una mujer que había sido subestimada. La escena era una crítica tácita a un sistema que permitía tal desprecio, y un testimonio del poder resiliente de aquellos que se atreven a levantar la voz contra la injusticia, obligando a los símbolos de la autoridad a confrontar su propia miopía. Elena permaneció de pie, observando al oficial arrodillado. No había triunfo en su expresión, solo una melancolía reflexiva, el conocimiento amargo del costo de tal validación. La humillación del oficial Reyes fue completa, su arrogancia anterior reducida a cenizas por el peso de su propio error. Finalmente, Elena se volvió hacia el juez, su voz volviendo a su tono calmado. «Mi testimonio ha terminado, señor juez». El juez, visiblemente conmovido, asintió, incapaz de emitir una palabra por un momento. La abogada de Reyes, en un susurro, le indicó al oficial que se levantara. Él lo hizo, con una lentitud que denotaba su vergüenza, evitando el contacto visual con cualquiera. La audiencia se disolvió en un murmullo de asombro y respeto. Elena recogió sus medallas, guardándolas con el mismo cuidado con el que las había presentado. Se alejó del estrado, su espalda recta, su paso firme. No había una euforia desmedida, sino una quietud poderosa, la de alguien que había soportado el peso de la injusticia y había forzado al mundo a reconocer la dignidad de su existencia. El silencio que dejó a su paso fue más elocuente que cualquier aplauso, un eco duradero de la verdad recién revelada y la justicia silenciosamente manifestada.